Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Junio estaba en pleno apogeo y los primeros días soleados invitaban a alejarse del ajetreo de la ciudad. Un costoso automóvil corría por la carretera bañada por el sol, la música estruendosa retumbaba desde sus ventanas abiertas a decenas de kilómetros a la redonda. El hermoso automóvil negro claramente valía mucho dinero, que su joven propietario difícilmente podría ganar por su cuenta. Al volante del coche, apoyado imponentemente en el respaldo del asiento, iba sentado un tipo de unos 20 años. En el habitáculo había otros dos pasajeros de más o menos la misma edad, además del propietario. Los tres tenían el mismo aspecto. Cortes de pelo elegantes y ropa cara dejaban claro que no les faltaba dinero. El conductor bajó el volumen de la música y se dirigió a sus amigos. Bueno chicos, ¿quieren divertirse? Deberían ver cómo mis padres han vuelto a hacer valer su dinero. Compraron una mansión que te dejará boquiabierto. Mi papá dijo que va a estar en el lago, en la casa de descanso. Podría caber medio pueblo en esa casa. Agitó la mano por la ventanilla en dirección al pueblo medio abandonado que había a un lado de la carretera. Uno de los muchachos miró entusiasmado a su amigo, como si hubiera comprado con su propio dinero el castillo que estaba describiendo. Luego, sonriendo, preguntó: Carlos, dime, ¿por qué necesitan tantas viviendas? Después de todo, ustedes tienen 5 apartamentos solos, y esa casa de campo en España donde vacacionamos el año pasado. Ahora está esta mansión en el lago. El heredero de toda esta riqueza miró despreocupadamente a su amigo y replicó: Pareces caído de la luna. Mi padre dice que los bienes raíces son siempre una buena inversión. Y tú y Camilo no se pueden quejar, tienen más de una casa en las afueras. Se dio la vuelta, guiñó un ojo al pasajero del asiento trasero y continuó: No eres de los pobres. Tus padres te dejarán una buena dote. El negocio de tu familia, como el nuestro, es conocido mucho más allá de nuestras fronteras. Alejandro también recibirá toda una flota de coches. Probablemente no haya donde poner los coches. Veo que tu madre coge un coche diferente cada día para combinar con sus trajes y colores. A lo que Alejandro se encogió de hombros y murmuró un poco enfadado: Está harta de estos coches. Cada vez que ve a una de sus amigas con un coche nuevo va directa a su padre, que nunca le dice que no. Dice que es más fácil comprar que escucharla quejarse. Vamos, que tampoco te ofende papá, estás completamente equipado, dijo Carlos con ironía en la voz. Sus amigos sabían perfectamente que, gracias a sus padres, Alejandro tenía un lujoso apartamento de 3 habitaciones en el centro, un buen coche y que solo había ido a la universidad porque su padre se lo pagaba. Hablaron de sus padres y de algunas tonterías durante otros 5 minutos, tras los cuales el dueño del coche volvió a poner la música a todo volumen y silbó una melodía que conocía. Camilo, que estaba sentado en el asiento trasero, observaba en silencio el paisaje por la ventanilla. Ni una sola vez se unió a la conversación. El chico nunca había participado en conversaciones sobre la familia y los seres queridos, y menos en ese tono. Por mucho que los tres se parecieran por fuera, en el fondo Camilo era muy diferente de sus amigos. Mientras que Carlos y Alejandro eran unos mocosos consentidos que conseguían todo lo que querían desde pequeños, Camilo creció en el seno de una familia muy inteligente que no llegó a ser acomodada de inmediato. Los padres del chico habían empezado su vida como ingenieros normales después de la universidad. Durante los 2 primeros años, Camilo vivió con sus padres en un pequeño piso de una habitación en las afueras de la ciudad, cerca de la fábrica donde trabajaban. Pero su padre, que era el mejor graduado del instituto, pudo montar muy pronto su propio negocio, y en pocos años se mudaron a un piso grande en el centro. Un año después tenían su propia casa de campo, donde les gustaba ir en familia los fines de semana. A diferencia de los padres de Camilo, que tuvieron que hacerlo todo ellos, los padres de sus amigos heredaron el negocio. El negocio lo pusieron en marcha los abuelos de Carlos y Alejandro, que luego lo transmitieron a sus hijos y nietos, junto con toda la riqueza que habían acumulado.
No consideraba a los chicos sus amigos, pero sus estudios en el mismo instituto y la amistad de sus padres propiciaron frecuentes comunicaciones y encuentros de este tipo. Esta vez, ante la insistencia de Carlos, aceptó este viaje fuera de la ciudad. Decidió que unas vacaciones lejos del bullicio de la ciudad, a orillas del lago, no estarían de más, y estaba acostumbrado a dejar pasar la charla ociosa de sus amigos. Al son de alguna melodía extranjera, Camilo estaba sumido en sus pensamientos cuando, de repente, Alejandro gritó literalmente: «Chicos, miren qué vendedora, una copia de las pinturas del siglo pasado». Carlos frenó bruscamente de inmediato y sonrió para apoyar a su amigo. Una especie de campesina. Camilo miró en la dirección que señalaba Alejandro. Justo al lado de la carretera había una niña frágil con un vestido largo, casi hasta el suelo, como si lo hubiera encontrado en el baúl de su abuela. Llevaba un pañuelo blanco bien atado a la cabeza y una larga trenza de pelo le caía sobre el hombro. Era tan delgada que sus hombros afilados parecían sobresalir a través de la tela de la ropa. Delante de ella estaban las escobas de baño, metidas con hojas en un pequeño cesto, claramente hecho por sus manos. Cuando vio llegar el coche, la chica levantó la cabeza asustada con ojos enormes y, de alguna manera, se encogió. Los chicos bajaron del coche y Carlos fue el primero en hablar, a ella o a sus amigos. «Mira qué maravilla de la naturaleza. Huesuda como una bruja, pero con una guadaña igual a la de mi abuela cuando era joven. Todavía enseña a todo el mundo sus fotos de aquellos años. ¿Las brujas caminan con trenzas?». Guiñó un ojo a sus amigos y se echó a reír, mientras Alejandro parecía continuar inmediatamente con sus pensamientos. ¿Una bruja con guadaña solo puede andar con un palo de madera o uno de hierro? Aunque no, esa es la vieja de la muerte caminando así. Hablaban como si la niña no fuera un ser vivo y no pudiera oír ni entender que hablaban de ella. Carlos, ya dirigiéndose a ella en concreto, preguntó con sarcasmo: «¿Volaste en esas escobas que pusiste a la venta?». Los muchachos, satisfechos de su ingenio, se echaron a reír, y Camilo miró a la pobre muchacha, que en aquel momento parecía tan asustada e indefensa, y se le encogió el corazón. Los ojos de la pobre muchacha se llenaron de lágrimas y era evidente que estaba a punto de echarse a llorar. Dejen a la persona en paz», decidió interceder Camilo. «Está vendiendo. Déjenla que venda. No perdamos más tiempo. El descanso no espera. Alguien más prometió una casa de baños». Camilo intentó distraer a los chicos y llevarlos al coche lo antes posible. Había algo especial en esta chica que le hacía sentir lástima por ella y querer ayudarla. Camilo, incluso a pesar de todo el atuendo rústico, pensó que la chica era muy bonita. Sus rasgos sencillos y muy refinados, sin el más mínimo cosmético, parecían en cierto modo angelicales. Lo único que no iba bien con esta imagen eran los ojos tristes. Camilo se dio cuenta desde el primer momento de que la joven menuda no se había buscado una buena vida al tener que salir a la carretera a vender sus bienes. Era evidente que lo estaba pasando mal en medio de la nada y que no gozaba de buenas condiciones. Mientras los amigos discutían alocadamente, Camilo sacó rápidamente unos billetes grandes de su bolsillo interior y los dejó caer silenciosamente en el cesto con las escobas. La chica se apartó en ese momento, evidentemente por la excitación o el susto, ya que estaba pasando las manos por el follaje de una de sus mercancías. Camilo se dio la vuelta rápidamente y se dirigió al coche. Sus amigos, que ya habían puesto alguna canción famosa e intentaban más alto que la música, lo llamaron. «¿Por qué estás todavía ahí?», gritó Carlos en su bajo ronco. Como de costumbre, le apoyó el amigo sentado a su lado. «¿Te hechizó esa bruja del pueblo? Vámonos ya, o se casará contigo y estarás aquí arreando cabras antes de que te dé cuenta». Cada vez se reían de ello durante largo rato, aunque muchas de las bromas de sus amigos le parecían completamente tontas a Camilo. Se sentó en el asiento trasero y miró a la desconocida por la ventanilla abierta, como si intentara memorizar sus rasgos. Llegaron muy rápido a la aldea rural, donde estaba la casa de los padres de Carlos, que realmente parecía un castillo.
El edificio de 2 plantas asombraba por sus torrecillas y sus acabados ornamentados. El número de habitaciones podía albergar realmente a los habitantes de un pequeño pueblo. Todos los muebles de la casa eran caros y, como decía Carlos, hechos a mano. La vajilla y otros objetos del interior fueron traídos ostensiblemente del extranjero. No era de extrañar, porque todo el mundo sabía que sus padres viajaban siempre al extranjero, de vacaciones o por negocios. Los chicos pasaron la velada divirtiéndose mucho. Para ser más precisos, solo Carlos y Alejandro se divertían, mientras Camilo estaba inmerso en sus propios pensamientos. La desconocida de la carretera le tenía realmente atrapado y su imagen estaba siempre en su mente. Intentó seguir algunas conversaciones de sus amigos y luego fue a la sauna a darse un baño de vapor. A diferencia de sus amigos, a los que no les gustaba mucho el baño de vapor, él adoraba el aire caliente y podía estar tumbado en los toldos durante horas. Sus padres estaban comenzando a construir una sauna similar. Su padre planeaba una gran casa de 2 plantas con mesa de tenis y billar. Pero cuando estaba libre, Camilo aceptaba encantado la invitación de su vecino González y podían sentarse en el baño de vapor durante horas y hablar de distintos temas. El oficial retirado, que vivía en la casa de la derecha, era un hombre muy sociable e inteligente, y a Camilo le gustaba visitarlo. La sauna de Carlos era un poco más pequeña que la de González, pero también olía a madera, y Camilo se alegró de sentarse allí durante casi una hora. Luego freían albóndigas, preparaban cócteles, pero al mismo tiempo, los pensamientos de Camilo seguían volviendo a la belleza de ojos marrones con escobas. Carlos y Alejandro, amantes de los experimentos, mezclaban algo en sus vasos, mientras Camilo bebía zumo recién exprimido, ya que no toleraba en absoluto el alcohol. Carlos, que siempre invitaba a Camilo a esos picnics, dijo riendo: «Así que, conductor sobrio, ayuda a tus amigos. Nada sin ti. Alguien tiene que llevarnos a casa después de haber bebido». Sus amigos aprovechaban que Camilo no sabía decir que no, para permitirse una buena copa, mientras que el propio Camilo disfrutaba sentándose con un buen libro o viendo una película histórica. Carlos y Alejandro, acostumbrados a pasar el tiempo sin rumbo en el ordenador o en un club, no le entendían en absoluto, pero a pesar de ello salían a menudo los tres. En este viaje, Camilo solo pensaba en la chica de la carretera. No podía olvidar sus ojos tristes, sus rasgos delicados y sus manos tan frágiles y delicadas. Por la noche incluso soñó que la chica tarareaba algo en voz baja, una a una, doblando ramas y atándolas en una escoba. Su voz sonaba hipnotizadora, a pesar de que no había dicho ni una palabra en el camino. De vuelta a la ciudad, Camilo miró hacia el lugar donde había conocido a la chica. Quería admirar su belleza una vez más, pero por desgracia para él el camino estaba vacío. Su humor se agrió de inmediato y solo se alegró de que los 2 cansados amigos estuvieran dormidos y de poder estar en silencio en lugar de escuchar su tonta cháchara. Cuando volvió a casa, la vida siguió como siempre, pero Camilo se acordaba a menudo de la chica del camino. Nunca había sido capaz de pensar en alguien así, después de haberle visto solo unos minutos. Claudia, con la que Camilo salía por aquel entonces, notó enseguida el cambio y un par de días después de su regreso de aquel viaje le preguntó enfadada: «Camilo, ¿qué pasó fuera de la ciudad? Parece que te has vuelto frío conmigo. Puedo verte tratando de pensar en una razón para no verme cada vez». Camilo no sabía cómo decirle que no pensaba en ella en todo ese tiempo, y que en sus sueños veía un rostro amable y dulce completamente distinto. Claudia era una chica maravillosamente amable de una familia muy acomodada. Sus padres eran amigos hacía un buen tiempo. Presentaron a los jóvenes, con la esperanza en sus corazones de que se casaran. Los padres ya hablaban en broma de unir sus negocios. Camilo no podía decir que estuviera enamorado de Claudia, pero sí que disfrutaban estando juntos. El encuentro con la desconocida fue como si cambiara algo en el propio Camilo. De repente se dio cuenta de que nunca había pensado en nadie de esa manera ni de día ni de noche. Al darse cuenta de que esto no podía seguir así,
Sugirió a Claudia que se tomaran un breve descanso de la relación y que no se vieran durante un tiempo. Camilo no podía explicar lo que esperaba al tomarse ese tiempo, pero sabía con certeza que no quería ver a nadie más por un tiempo. Claudia, por supuesto, comunicó inmediatamente a sus padres la decisión de Camilo, quien, a su vez, se la comunicó a los padres de su novio. La madre empezó a persuadirle con lágrimas en los ojos. Entra en razón, hijo. ¿Qué pasó? Todo iba tan bien. Tú y Claudia son una pareja perfecta y muy adecuados el uno para el otro. ¿Qué te pasa? Claudia es una chica encantadora. Inteligente, hermosa, no una tonta mimada. Su padre, que escuchaba en silencio sus lamentos, dijo de pronto en voz baja pero severa. Muy bien, mujer, ya basta, no te metas. Deja que el chico decida por sí mismo. Tiene que vivir con ella si va a casarse. Cambiando ligeramente el tono, añadió con una sonrisa. No todo el mundo tiene la suerte que tengo yo de haber estado contigo desde la universidad y para toda la vida. Se acercó a su mujer, la besó y se ofreció a cerrar el tema. Camilo miró a su padre agradecido, siempre sentía y comprendía a su hijo, así que esta vez le ayudó a librarse de la explicación. Camilo se dirigió a su habitación, cerró la puerta y se acercó a la ventana. La lluvia de verano que tamborileaba tras el cristal no le traía más que tristes pensamientos. Mirando las grandes gotas que parecían lágrimas, se imaginó los ojos tristes de la desconocida y se enfadó consigo mismo por no poder hacer nada para evitar que recordara constantemente su imagen. Los días para él se habían vuelto algo monótonos y poco interesantes. Cuando abría su libro favorito, no se daba cuenta de lo que estaba leyendo. Cuando ponía una buena comedia, ni siquiera podía sonreír, y mucho menos reírse de ella como hacía poco tiempo. Un día, Carlos le llamó. Hola, viejo, comenzó el amigo con su habitual voz alegre. ¿Qué te traes entre manos? Déjame adivinar. Tu madre me dijo en la reunión que le señalaste la puerta de Claudia, así que ahora debes de estar triste, recordando tu aventura. Aunque entiendo por qué no te agradó esa belleza. Sabiendo por qué su amigo solía llamar por la tarde, Camilo, tratando de adelantarse a la pregunta, contestó. Mira, definitivamente no voy a ser tu conductor sobrio esta noche. No estoy de humor, y le pedí a Claudia que me diera un tiempo a solas, cosa que quiero pedirte a ti también. Carlos murmuró inmediatamente con voz ofendida. Así que eso es lo que piensas de los amigos. Créeme, no siempre soy tan egoísta como crees, y ahora mismo no necesito para nada un chofer sobrio, solo quiero ayudar a un amigo. Te sugiero que vengas con nosotros a la boda de un famoso banquero. Nuestros padres estarán allí, por cierto. Créeme, te olvidarás de todos tus problemas. El banquero dará una gran fiesta. Esta es su tercera o cuarta boda y yo he estado en 2 de ellas. Las mesas están abarrotadas, medio pueblo lleno, y las esposas que elige este bastardo son increíbles. Una es más guapa que la otra. Aunque casi todas de provincias. El viejo es un verdadero patán, así que solo los simplones tranquilos y sin pretensiones pueden tolerar sus patrañas. Carlos era aficionado a hablar por teléfono y pasó a describir los encantos de las esposas de este amante de las mujeres, añadiendo al final que las propias esposas pidieron el divorcio cuando pillaron a este amante de las jovencitas en la cama con sus amantes. ¿Qué esperaban estas bobas cuando se casaron con un millonario? Él estipuló desde el primer día en el acuerdo prenupcial que en caso de divorcio se irían con lo que vinieron. Pero parece que este Casanova se mece bien, que las chicas están dispuestas a renunciar incluso a semejante jaula de oro. Salgamos un rato, si no te gusta, te largas. Veamos qué clase de tonta ha encontrado una vez más. Camilo sabía que Carlos no lo dejaría pasar, así que aceptó a regañadientes por un tiempo. No le importaba con quién se casaba el banquero ni qué habría en las mesas del mejor restaurante de la ciudad, pero por alguna razón tenía muchas ganas de relajarse un poco. Para la ocasión, el restaurante, que tenía 2 plantas y una gran afluencia de público,
estaba completamente cerrado para las personas sin invitación. Los guardias de seguridad de la entrada comprobaban las tarjetas de invitación y solo dejaban entrar a quienes las tenían. Era como si los mejores y más ricos de la ciudad se hubieran reunido en el local aquella noche, aunque parecía que no solo eso. Antes de que comenzara la fiesta, los camareros, muy bien peinados, distribuyeron aperitivos entre los invitados. Una enorme mesa en el vestíbulo sostenía una pirámide de copas de champán y varias otras mesas con aperitivos y frutas en forma de buffet. Las mujeres con trajes de noche y joyas caras discutían en acalorados grupos. Los hombres con traje y chaqueta estaban de pie en grupo y hablaban atentamente de algo. Camilo, Carlos y Alejandro encontraron un asiento cómodo y observaron desde un lado a los invitados que iban llegando. De repente, un caballero alto y canoso con traje y una flor blanca en la solapa se acercó al micrófono en un pequeño escenario, adornado con flores blancas. Mis queridos invitados, comenzó el apuesto anciano sonriendo dulcemente, me alegro mucho de que todos ustedes no se hayan negado a compartir hoy conmigo un feliz acontecimiento de mi vida. Permítanme presentarles a mi bella esposa, espero que camine de mi mano toda su vida y me ayude a encontrar la felicidad familiar. Adriana, ven a mí, querida. Dio un paso hacia las escaleras que conducían al escenario y extendió la mano de forma pintoresca hacia el vestíbulo. Cuando la joven esposa, que había sido invitada, se acercó a su marido, Camilo se volvió hacia ellos y su corazón se aceleró. Un segundo más y el vaso de zumo se le habría caído definitivamente de las manos. Apenas pudo evitar precipitarse hacia el escenario, donde ella, la chica de la carretera, subía las escaleras. Con su vestido de novia blanco, la desconocida parecía realmente un ángel ahora, solo que sus ojos no se habían vuelto más felices. A Camilo le pareció que ahora había más dolor y lágrimas en ellos. Con su vestido inusualmente hermoso, casi vaporoso, parecía tan frágil como una estatuilla de porcelana y no parecía en absoluto adecuada, como le pareció a Camilo, para este anciano senil. El chico estaba casi seguro de que la chica probablemente había sido persuadida por este prototipo de barba azul, prometiéndole una montaña de oro y prosperidad. Pero ella no tenía ni idea de lo que le esperaba en este matrimonio y de que no sacaría ni un céntimo de este tacaño. Inmediatamente después de la actuación de los recién casados, o más bien del recién casado marido, el anfitrión invitó a todos a pasar a la mesa. La alegría apareció en los rostros de los invitados, como si esa fuera la única razón por la que habían venido. Todo el tiempo siguiente Camilo estuvo mirando a los recién casados, sin fijarse en nada de lo que le rodeaba. Quería cruzar corriendo el pasillo, coger a Adriana en brazos y huir lo más lejos posible de allí. Era una completa desconocida en esta fiesta. El novio estaba tan absorto en su bebida que parecía recordar su propia boda solo cuando gritaban, ¡salud! Aprovechando un momento en que el banquero se retiraba hacia sus amigos, Camilo se acercó rápidamente a Adriana. ¿Qué estás haciendo?, comenzó el joven con voz baja y temblorosa. Lo siento, no tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Se aprovechará de ti y te echará. ¿Todo esto por dinero? Lo que necesites, te lo daré. Eres increíble, no puedes vivir con él. La chica, sonriendo tristemente como disculpándose, contestó. Te he reconocido. Fuiste tú quien me dejó una gran suma en la cesta del camino, suficiente para comprar 100 de estas escobas. Pero eso no es suficiente para mí. Mi hijo está muy enfermo. Camilo estaba confuso, ella le parecía tan pura e inocente, y resultó que ya tenía un bebé en brazos. Al mismo tiempo, Camilo comprendió que la chica probablemente acababa de terminar la escuela, aparentaba unos 18 años. Era evidente que Adriana quería decirle algo más. Mirando directamente a los ojos del joven, era como si buscara comprensión y apoyo. No podía hacer otra cosa, continuó en voz baja, necesito este matrimonio. Antonio Guzmán prometió ayudar con el tratamiento después de la boda. Él. La chica estaba a punto de decir algo más cuando su marido, que había bebido mucho, se acercó a ellos.
El rostro del recién casado estaba enrojecido por el sudor y sus ojos no parecían capaces de ver todo lo que había bebido. Se acercó tambaleándose a Camilo y dijo entre dientes: ¿Te gustó la joven? Demasiado tarde, hermano, Adriana es buena, pero no es tuya. Aunque hoy estoy amable, te diré dónde encontrar una como ella. Sube a tu coche, creo que ya encontrarás una en pueblos y provincias. Solo en medio de la nada se puede encontrar una belleza tan prístina. Rodeó los hombros de Adriana con el brazo y Camilo pudo ver lo difícil que le resultaba no apartar la mano de su marido. Parecía estar luchando por no echarse a llorar, y no estaba contenta con lo que estaba ocurriendo. Camilo se dio la vuelta bruscamente y se alejó hacia su mesa, donde sus amigos ya estaban disfrutando. Carlos enseguida guiñó un ojo en broma y dijo: Bueno, no esperaba eso de ti, Camilo. ¿Qué haces poniendo los ojos en la mujer de otro hombre? Barba Azul se pondrá furioso cuando se entere de que no engañó a su mujer, pero al menos una sí lo hizo. ¿Y con quién? Guapo, atlético, activo, el mejor estudiante del instituto. Antes de que pudiera terminar la frase, Camilo lo fulminó con la mirada, casi gritando bruscamente: Cállate. Camina, apártate de mi camino y no molestes. Vamos, vamos, dijo su amigo con voz sorprendida. ¿Por qué estás tan loco? ¿Conoces a la novia? Por cierto, a mí también me suena su cara, seguro que la he visto en alguna parte. Camilo se levantó y se dirigió a la salida sin contestar. Ya no quería estar en aquella falsa fiesta, en la que todos se sonreían dulcemente y discutían de todos a sus espaldas. Adriana lo alcanzó en el vestíbulo de la planta baja, le puso un papel en la mano y le susurró: Por favor, llámame, te lo ruego. Desapareció tan rápido como había aparecido, y Camilo, abriendo la palma de la mano, vio un trozo de pañuelo con un número de teléfono. Su corazón volvió a perder el ritmo y empezó a latir frenéticamente. Notó que cada vez que se acordaba de la chica estaba a punto de saltarle del pecho. Durante un rato Camilo se quedó perplejo, aferrando el preciado trozo de papel. No sabía qué hacer con él, pero cuando decidió que mirar a Adriana aquel día sería un tormento para él, se fue a casa. Durante varios días dudó en marcar el número que le había dejado la chica. No entendía por qué se lo había dado. Pero un par de días después de aquella infausta boda, no pudo resistirse a llamar. Tras unos breves tonos sonó una voz suave que hizo que Camilo se mareara. Hola, te escucho. No te calles, habla, sonó una voz hipnotizadora. Armándose de valor, Camilo soltó: Me diste el número al que me pediste que llamara. Siento no haberme presentado. Me llamo Camilo y estuve en tu boda. La chica respondió alegremente. Por alguna razón sabía que llamarías y he estado esperando esta llamada. Realmente necesito explicártelo todo. Acordaron encontrarse en un parque a orillas de un pequeño lago, no lejos del centro. Camilo fue el primero en llegar y, cuando Adriana apareció, no la reconoció de inmediato. Con un traje de pantalón azul cielo y el pelo bien peinado, no se parecía en nada a la chica del pueblo que vendía escobas al borde de la carretera. Lo único que permanecía igual eran sus ojos tristes. Seguía sin una gota de maquillaje, pero eso no hacía más que embellecer su rostro. Buenas tardes, empezó Adriana avergonzada, siento si te interrumpo. Es que después de aquel encuentro en la boda, de repente quise contártelo todo, para que no pensaras que era una mujer interesada que se casó con un rico por dinero. Camilo le ofreció asiento en un banco cercano y, mientras caminaban, empezó a hablar indignado. No creo nada de eso, es solo que Adriana, no te das cuenta de que estás arruinando tu vida. No serás feliz con ese canalla. Solo está acostumbrado a utilizar a las mujeres. Contigo pasará lo mismo que con todas sus anteriores esposas, y que yo sepa ha tenido muchas. No sé lo que te prometió, pero creo que no fue nada de verdad. No es el tipo de hombre que tira su dinero por ahí. Se rumorea que se estrangularía a sí mismo por un centavo. La chica miró tristemente a Camilo y respondió con un suspiro.
No me importa lo que pase después. Ahora necesito la ayuda para mi chico, y puedo aceptar cualquier cosa por eso, porque estoy acostumbrada a las dificultades. Bueno, ¿realmente no había otra salida? Estalló Camilo sin esperarlo él mismo. Hay algunos familiares, déjalos ayudar. Después de todo, el niño tiene un padre en alguna parte, déjalo ayudar. Adriana se quedó mirando a Camilo con los ojos llenos de lágrimas durante un rato y luego empezó a contarle la historia, y en ese momento Camilo se dispuso a escucharla indefinidamente, temeroso incluso de moverse. La chica, bajando los ojos, habló en voz baja. Nací en el pueblo donde tú y yo nos conocimos. Mi vida no ha sido fácil desde que era pequeña. Mi madre trabajaba en la granja de sol a sol, a veces llegaba a casa apenas viva, y luego estaba el huerto, mi hermano y yo, y mi padrastro siempre borracho. Nunca trabajaba normalmente. Barría un poco y luego se lo bebía todo. Cuando era niña, ¿sabes con qué soñaba? Sonrió y miró a Camilo, que se limitó a negar con la cabeza, confundido. Adriana continuó inmediatamente. Había soñado desde quinto grado que, cuando fuera mayor, vendría un príncipe y me llevaría lejos de esta pesadilla. Cuando, en décimo, fui a una olimpiada de matemáticas en el distrito, que era mi asignatura favorita, allí conocí a Roberto. Era del pueblo vecino, donde vivía con sus padres, en una casa grande y bonita. Me enamoré de él literalmente a primera vista y me rodeó de atenciones y cuidados. Roberto venía a mi pueblo cada minuto libre en su moto. Me regalaba flores silvestres y me llamaba su amor. Entonces pensé seriamente que era mi príncipe. Salimos juntos durante un año e hicimos planes para ir al registro civil en cuanto terminara la escuela. Incluso queríamos ir a la misma universidad. Pero en algún momento empecé a sentir que Roberto evitaba quedar conmigo. Cada vez buscaba alguna excusa ridícula, un pretexto, y entonces mis amables vecinos del pueblo me dijeron que mi Roberto se estaba preparando para casarse con la hija de un granjero. La novia, a diferencia de mí, era envidiable. La granja de su padre estaba considerada una de las más grandes de la zona. Por supuesto yo no era rival para ella. Roberto ni siquiera quiso darme explicaciones, solo me envió una nota. Lo siento, nuestra relación fue un error. Así fue como mi príncipe desapareció tan rápido como había aparecido. La muchacha guardó silencio y a Camilo le pareció que intentaba contener las lágrimas. Tomó su mano entre las suyas y la acarició, ella inmediatamente levantó bruscamente la cara y le miró agradecida. Sin retirar la mano, continuó en silencio. Decir que el mundo se me había desmoronado era quedarse corto. El sueño de mi infancia de tener un príncipe se había hecho añicos, y pensé que nunca más podría volver a confiar en nadie. Decidí alejarme lo más posible de todo aquello, le dije a mi madre que iba a ir a la universidad y me fui a la ciudad. Lo intenté, pero enseguida me di cuenta de que no era tan fácil para una persona tan pobre. Suspendí el primer examen y decidí quedarme en la ciudad y buscar trabajo. A duras penas encontré una pequeña habitación en un piso comunitario a las afueras de la ciudad que pudiera alquilar. Cuando mi madre me envió a la ciudad, me dio todos sus ahorros, que era suficiente para un par de meses de alquiler, e incluso sobró un poco para comida. Pero al darme cuenta de que no podría vivir con esos centavos, deambulé por la ciudad de la mañana a la noche, buscando trabajo. Camilo pensó que en ese momento había más tristeza en sus ojos, como si se hubiera transportado mentalmente a aquella época y de repente interrumpiera su relato preguntando: ¿te estoy distrayendo de algo importante? Probablemente no te interese, pero la forma en que me miraste en la boda me hizo querer contártelo todo. Para ser honesta, ni siquiera tengo a nadie con quien hablar. El joven, como si temiera que ella interrumpiera su relato, replicó rápidamente: ¿qué pasa, Adriana? Estoy dispuesto a escuchar mientras quieras hablar. ¿Qué pasó después? ¿Encontraste trabajo? En este punto no mentía. Realmente quería escucharla y atenderla, se daba cuenta de que esta conversación era muy importante para la chica.
Adriana miró fijamente la superficie del agua y continuó. Dondequiera que iba a buscar trabajo, me rechazaban. Era comprensible. ¿Quién iba a querer a un empleado así, sin estudios ni experiencia? Llegó un momento en que estaba tan desesperada que estaba dispuesta a trabajar de limpiadora o incluso de conserje. Pero otro empleador se rió entre dientes, me llamó imbécil y dijo que alguien como yo no podía ni levantar una escoba. Finalmente, un director de buen corazón me contrató como limpiadora en un supermercado. Era un trabajo duro y me pagaban muy poco, pero no tenía elección. Casi todo el dinero se iba en pagar mi renta, pero mi bondadoso jefe me daba a menudo algunos de los productos que estaban a punto de caducar. Con eso sobrevivía. Camilo miró a la niña y el corazón se le apretó en el pecho. Quería abrazarla, protegerla, cuidarla y no dejarla marchar nunca más. El joven preguntó tímidamente: ¿Cómo acabaste de vuelta en el pueblo? Por cierto, cambiemos a tú. La chica, le pareció a Camilo, respondió feliz. Vamos, oh vamos. Tardé en volver al pueblo, aunque a veces me costaba tanto que lo deseaba de verdad. Por muy difícil que fuera en casa, mi madre siempre estaba ahí para mí, y solo en la ciudad entendí lo que era un hogar. La vida con mi padrastro me parecía poca cosa comparada con la vida con mis compañeros de piso. No había muchos inquilinos, pero casi todos se valían por sí mismos. Julio, un antiguo marinero, no bebía tanto como mi padrastro, pero si éste se emborrachaba, se iba a vagabundear por el pueblo, se ponía a cantar canciones en la cocina común o, peor aún, se peleaba con los amigos que venían a casa. En la segunda habitación vivían el marido, la mujer y 3 hijos. Me pregunté cómo cabían en 10 metros cuadrados. Su habitación solo parecía tranquila un par de horas por la noche, cuando todos se dormían. El resto del tiempo eran padres peleándose o niños gritando y peleando por juguetes. No me apetecía nada volver a aquel manicomio. Pero por suerte no viví allí mucho tiempo. Sonriendo como si recordara algo muy agradable, continuó. Un día, una pareja entró en nuestra tienda. El hombre cogió el carrito de la compra y se dirigió al pasillo, mientras la mujer calmaba a un niño caprichoso de unos 2 años. El niño lloriqueaba y no quería irse. Me quedé mirando y decidí ayudar. Siempre me ha gustado cuidar a los niños y yo misma crié a mi hermano desde la cuna. Mi madre no tenía tiempo para ocuparse de nosotros. Cuando tranquilicé al niño, le propuse a su madre que lo cuidaría mientras ella y su marido iban de compras. Entonces el niño vino inmediatamente a mis brazos y se calmó rápidamente. Después de las compras, cuando los padres quisieron llevarse a Raúl, que así se llamaba el niño, me echó los brazos al cuello y se negó a soltarme. Con dificultad le persuadí, prometiéndole que volvería nuevamente, cogieron a su hijo y se fueron. Al día siguiente, el hombre volvió y me ofreció trabajo de niñera. Me dijo que vivían en el campo, en una bonita casa con una habitación de invitados separada, en la que me ofrecieron vivir. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Vivía en una preciosa casa separada, con Raúl todo el día, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. El chico resultó ser un niño encantador y bien educado. También me alimentaban y me daban un sueldo, parte del cual empecé a enviar a mi madre, rogándole que no enseñara el dinero a mi padrastro. Los padres del niño trabajaban duro. El padre resultó ser el director de una clínica de pago y un excelente cirujano. La madre del chico, Silvia Guzmán, también trabajaba allí como jefa de contabilidad. Entonces me sorprendió que me contrataran tan fácilmente, sin recomendaciones ni comprobaciones, a lo que Silvia Guzmán dijo una vez que su marido tenía muy buen sentido de la gente. Trabajé durante 1 año y medio, cuidando felizmente de Raúl, que llegó a ser como de mi familia. Pero un día ocurrió algo terrible. Adriana guardó silencio y se quedó sentada mirando a lo lejos sin moverse. En aquel momento, Camilo supo que algo irreparable había ocurrido en su vida, pero tuvo miedo de hablar. Esperó a que la muchacha volviera a hablar, y ella continuó.
Los padres de Raúl fueron invitados a una fiesta de aniversario, y viajaron a la otra punta de la ciudad, donde vivía el homenajeado. Yo, como de costumbre, me quedé con el niño. Pasamos todo el día paseando, dibujando y pasando el tiempo como de costumbre. A la hora de siempre le di de comer, lo acosté y esperé a que volvieran los padres. Esa noche no volvieron y ni siquiera llamaron. No era propio de ellos. Silvia Guzmán siempre llamaba 10 veces al día y preguntaba cómo estaba Raúl, pero ni una sola llamada en toda la noche. Resultó que de camino a casa habían tenido un terrible accidente. Les había atropellado un camión que circulaba en sentido contrario con un conductor que se había quedado dormido al volante. En cuanto recobró el conocimiento, pidió a la enfermera que me llamara y me pidió que fuera. Dejé a Raúl con la vecina, una amiga de Silvia Guzmán, e inmediatamente me dirigí al hospital. Allí la patrona, que apenas podía hablar, me suplicó que no abandonara a mi hijo y me rogó que lo acogiera cuando ella muriera. Era como si me estuviera esperando y, tras decir eso, cerró los ojos casi de inmediato y murió tranquilamente. No recuerdo cómo llegué a casa entonces. Lloré todo el camino y no sabía qué hacer ni cómo vivir. Pero entonces supe con certeza que nunca abandonaría a Raúl. Adriana volvió a guardar silencio y Camilo vio cómo las lágrimas corrían una a una por las mejillas de la muchacha sin detenerse. Qué infeliz y hermosa era al mismo tiempo. Camilo le cogió la mano y se la llevó a los labios. Adriana le miró agradecida y, sacando un pañuelo del bolso, se secó las lágrimas. Después de un rato de silencio, continuó. No recuerdo cómo llegué al pueblo, pero la cara sonriente de mi Raúl me devolvió la vida. Sabía que Silvia Guzmán y su marido eran huérfanos y que no tenían más parientes que Raúl, así que tuve que pensar en el funeral. Pero la primera noche sonó el teléfono y la voz de un hombre amable expresó sus condolencias y dijo que era muy amigo de Andrés, el padre de Raúl, y que se ocuparía de todo. Nunca había conocido a este benefactor, pero realmente lo organizó todo correctamente. Yo no toqué nada, y el funeral se desarrolló de acuerdo con todas las normas. Tenía miedo de que se lo llevaran a un orfanato en cualquier momento y sabía que había que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Además, un tal Alberto Herrera, que supuestamente se ocupaba de la situación financiera de la familia fallecida, empezó a llamarme y a decirme que el difunto tenía muchas deudas. Me asustó diciéndome que la casa y todos los bienes que les pertenecían serían confiscados al cabo de cierto tiempo, y yo me asusté de verdad. Entonces recordé que Silvia Guzmán había dicho en vida que su amiga, la misma vecina donde yo había dejado a Raúl, tenía un marido muy poderoso. Fui a verlos y les rogué que me ayudaran a adoptarlo, y sorprendentemente me ayudaron. Resultó no ser tan rápido y fácil de hacer, pero una vez conseguí la custodia, cogí a Raúl y me fui directamente al campo. En aquel momento no tenía a dónde ir, así que decidí volver. Era muy consciente de que allí no me esperaba nadie y nadie se alegraría de verme a mí y al bebé. Interrumpiendo su relato, miró a Camilo y le preguntó: ¿No estás cansado de escucharme hablar? Quizá deberíamos parar ahí. Ahora sabes mucho de mí, y eres la primera persona a la que se lo cuento. Él, apretándole con fuerza las palmas de las manos, contestó: No. Estoy listo para escucharte. Y quiero saber todo sobre ti. ¿Qué te pasó después, y qué pasó con el bebé? ¿Está enfermo? Adriana, soltándole suavemente las manos, las puso sobre su regazo y continuó en silencio. No puedes imaginar cómo me recibieron en casa. Alfredo, mi hermano, ya había ingresado en una escuela técnica en el centro del distrito y vivía allí en un albergue. Mi madre, que había envejecido mucho en tan poco tiempo, seguía trabajando todo el día en la granja, diciendo que Alfredo tenía un pequeño estipendio, así que ella ayudaba. El padrastro seguía bebiendo, pero ya no le dejaban trabajar, así que se llevaba de casa todo lo que podía. Para entonces, el cabrón ya había vendido la televisión, la plancha y todo lo que pudo. Vivía de nuestra madre, así que me decía que Raúl y yo éramos unos aprovechados y unos colgados en cuanto tenía ocasión.
También apareció mi ex prometido. Cuando se enteró por alguien de que yo había vuelto de la ciudad como hija de un extraño, vino y se burló de ello durante mucho tiempo. Dijo que tenía razón, que, si nadie me necesitaba, al menos criaría al hijo de otro. Fueron las palabras más hirientes para mí. Le che con acento agudo y le pedí que no volviera nunca más. Camilo vio lo difícil que le resultaba a Adriana recordar, y cuando vio el puesto de helados del parque, preguntó de repente: ¿qué tipo de helado le gusta? La chica se volvió hacia él, desconcertada, y respondió tímidamente: nunca he probado otra cosa que el helado simple. Aunque una vez vi a una niña comiendo una delicia en un palito bañado en chocolate y me entraron ganas, pero entonces no tenía dinero, pero siempre he querido probarlo. Camilo sonrió, se levantó rápidamente y se fue. Un par de minutos después volvió con una bolsa llena de paletas de todos los sabores. Toma, dijo el joven, dándole la golosina a la niña, pruébalo todo. Los sueños deben hacerse realidad. Adriana miró confusa la bolsa, luego a Camilo. Adelante, pruébalo todo, dijo cariñosamente el joven, todo para ti. Adriana sacó la primera paleta, la desenvolvió con cuidado y le dio un mordisco. Cerró los ojos, como si quisiera aprovechar al máximo el bocado. Cuando abrió los ojos y empezó a comerse la paleta, él le preguntó: ¿pero cómo se podía vivir de los ingresos de la venta de escobas? Probablemente no alcanzaba ni para comprar pan. ¿Qué te piensas? No solo vendía escobas, dijo Adriana dejando de comerse el helado, conseguí trabajo en la granja, y me turnaba para hacer turnos con mi madre y cuidar de Raúl. Mi madre se enamoró de Raúl, y era imposible no quererlo. La vida no era fácil, claro, pero era soportable. Pero un día Raúl paseaba por el patio, se subió a un columpio improvisado y se rompió una pierna. Mi madre y yo estábamos en casa esa noche, acudimos corriendo y enseguida supimos que era muy grave. La ambulancia tardaría años en llegar, así que mi madre corrió a ver a su vecino, que trabajaba como taxista, y con todo el dinero que tenía le rogó que lo llevara al hospital del distrito. Camilo vio cómo el helado guardado por Adriana se convertía lentamente en líquido y goteaba sobre el suelo, pero tuvo miedo de interrumpir, y la chica continuó: no te puedes imaginar lo que pasamos. Nos turnábamos para ir a trabajar yo y mi madre, para luego volver al hospital a cuidarlo. Un mes después le dieron el alta, pero seguía cojeando. Necesita algún tipo de rehabilitación, que cuesta mucho dinero, y no tenemos tanto. Ya he acudido a todas las autoridades, gente amable me ha dicho que es posible que le operen con un subsidio. Pero todos mis llamamientos no eran más que promesas. Nos pusieron en un listado de espera, y tengo la sensación de que va en la dirección opuesta. El plazo de la operación se está posponiendo cada vez más lejos, citando el hecho de que los primeros en ir son algunas personas privilegiadas, no está claro de dónde vienen. Empecé a ahorrar dinero, ahorrando literalmente cada centavo. Entonces fue que empecé a tejer escobas en mis ratos libres y a venderlas en la carretera. Mi padrastro, presintiendo unas ganancias, revisaba mi habitación y mis cosas todas las noches, pero conociendo su habilidad, escondí el dinero en el gallinero, pues estaba segura de que no iría allí. Sabía con seguridad que el coste de la operación estaba por encima de las posibilidades de nuestra familia, pero había esperanza en mi corazón. Mirando la paleta derretida, intentó entre risas recoger con la lengua las gotas de golosina que caían, lamió el palito de madera hasta el último bocado y dijo en voz baja: muy sabroso, gracias. Nunca he comido nada como esto en mi vida. Camilo sonrió y sacó una nueva porción de la bolsa, pero Adriana se rió inesperadamente y dijo: vamos, ¿qué te piensas? Reventaré si me como otro. Raúl se comería lo que dice que son 100 partes. Como excusándose, continuó: intentaba ganar todo lo que podía. Desde primera hora de la mañana trabajaba en la granja, luego iba al bosque, tejía escobas y las llevaba a la carretera. No eran millones, pero cada centavo era vital para nosotros.
Cuando un cortejo de 5 coches se detuvo delante de mis escobas, me quedé completamente confusa. De uno de ellos salió un hombre imponente, que primero arrojó $100 en la cesta y luego, mirándome durante un rato, me pidió de repente que me casara con él. Estaba un poco borracho, y pensé que era la forma de divertirse de un hombre rico. Pensé que estaba bromeando. Pero se marchó sin obtener respuesta por mi parte, y reapareció a la mañana siguiente, ofreciéndome matrimonio con toda seriedad. Cuando se enteró de que tenía un hijo y de que estaba enfermo, empezó a insistir en ello, asegurándome que haría todo lo posible por curar a Raúl. Le pedí tiempo para pensármelo, y cuando volvió una semana después volví a aceptar. Realmente necesitaba dinero, o alguien que pagara el tratamiento de Raúl. Mirando a Camilo, como disculpándose, añadió: bueno, la gente vive sin amor, así que decidí que estaba dispuesta a vivir con un hombre por agradecimiento si ayudaba a mi hijo. Así es como acabé en tu ciudad. Al muchacho le dolía el corazón de compasión por Ana. Le impresionaba lo mucho que había sufrido aquella niña tan pequeña y frágil. Estuvieron un rato sentados en el banco, y luego Camilo sugirió que fueran a dar un paseo, y caminaron por los callejones del parque sin querer separarse de Ana. Pero el tiempo pasó volando despiadadamente, y pronto la muchacha se disculpó y dijo que tenía que volver con su marido, y riendo, infantilmente ruborizada añadió: por favor, no desaparezcas, llámame de vez en cuando. No tengo a nadie en esta ciudad con quien hablar. Varias veces después de aquella reunión, Camilo llamó y, mientras el banquero estaba fuera, podían hablar durante toda una hora de cualquier cosa. Camilo estaba dispuesto a escuchar su voz todo el día. Una vez, su celoso marido la sorprendió con el teléfono en la mano y provocó un gran escándalo. Gritaba tanto que Camilo quiso ir a rescatarla, pero ella se negó, diciendo: no lo hagas. Lo solucionaremos nosotros mismos. Adriana dijo más tarde que su marido la controlaba a menudo, apareciendo en momentos imprevistas, y que se iba de fiesta, sin siquiera volver a casa por la noche. Los amigos de Camilo dijeron que en un par de ocasiones habían visto al mujeriego en clubes con chicas jóvenes de piernas largas, pasándoselo bien. Un día, en mitad de la noche, Camilo recibió una llamada de Adriana. La chica lloraba al teléfono y suplicaba: Camilo, te ruego que vengas. No te imaginas lo que he encontrado en casa de mi marido. Es un canalla y un sinvergüenza que el mundo nunca ha visto. Te lo ruego, ven. Camilo no dudó en coger las llaves del coche y 20 minutos después estaba en la otra punta de la ciudad, frente a la casa donde vivía la chica. Para su sorpresa, la puerta de la casa estaba abierta y solo cuando entró en el espacioso vestíbulo vio a Adriana tendida en el suelo con la cabeza ensangrentada. Camilo corrió hacia ella, se arrodilló y empezó a tomarle el pulso. Cuando vio un pesado jarrón con manchas de sangre cerca, lo cogió involuntariamente y en ese momento oyó risas de borracho detrás de él. Se dio la vuelta y vio la cara sonriente del banquero, que siseó furioso. A los tortolitos los atrapan, ¿no? Ahora tendrás que responder por todo. Camilo se abalanzó sobre el sinvergüenza con un grito que le brotó del corazón. Te voy a matar, cabrón, gritó el muchacho, ¿por qué se lo has hecho? Dio un manotazo, pero apenas lo pudo golpear cuando alguien le interceptó el brazo. Resultó que el banquero había pensado en todo y ya había llamado a la policía. Mientras los policías le esposaban, el banquero dijo con sarcasmo: no fui yo quien la mató, fuiste tú quien mató a tu amante, mi mujer. Camilo fue procesado y enviado a prisión. Su madre y su padre estaban histéricos e intentaron sacarlo, pero las conexiones y el dinero del banquero eran mucho mayores, y se aseguró de que lo metieran en la misma celda con los peores matones y delincuentes reincidentes. Lo que no tuvo que soportar. Los delincuentes abusaron de él todo lo que pudieron. Intentaban estrangularle en mitad de la noche, le pegaban, y uno de ellos insinuaba constantemente que todos se aprovecharían de él en el peor sentido de la palabra. En algunos momentos Camilo no quería vivir, estaba dispuesto a ahorcarse,
y solo los pensamientos sobre Adriana le hacían soportar toda la humillación y esperar que ella se recuperara y se reuniera con él. Para entonces sabía por su abogado, contratado por sus padres, que la chica estaba en coma y no había habido mejoría hasta el momento. Raúl, para su sorpresa, fue recogido por la madre de la niña y el mismo abogado le informó de que el padrastro se había emborrachado, había sido atropellado por un coche y había muerto. El abogado resultó ser un auténtico profesional, y un par de días después Camilo fue puesto en libertad bajo fianza. El primer lugar al que corrió fue el hospital, a una de las habitaciones que estaba ocupada por Adriana. Consiguió un pase para ver a la chica y permaneció junto a su cama las 24 horas del día, rogándole que recuperara el conocimiento lo antes posible. «Cariño, mi amor», susurró Camilo, conteniendo las lágrimas y besando la mano de la niña, «vuelve. Te necesito de verdad, Raúl te necesita. Ahora nunca te dejaré y no dejaré que nadie te haga daño, solo despierta». Dios escuchó sus plegarias y una mañana, mientras dormía con la cabeza en la cama de su amada, alguien le acarició suavemente la cabeza. Literalmente saltó en su silla, no podía creer los ojos tristes pero amados que lo miraban y débilmente Adriana dijo: «Qué mono eres cuando duermes». Desde aquel día Adriana se recuperó rápidamente, y lo primero que me contó fue por qué lloraba aquella noche nefasta y le pedía a Camilo que viniera. Con lágrimas en los ojos hablaba y hablaba. Aquella noche no estaba en casa. Había salido la noche anterior y regresó rápidamente a la oficina, donde había una caja fuerte con todos sus ahorros. Cogió rápidamente algo de ella y volvió a marcharse sin decir palabra, y cuando vi que se había olvidado de apagar la luz, entré en el despacho. No solía dejarme entrar, era su santuario. Se pasaba horas allí sentado, haciendo algunas llamadas, rebuscando en algunos papeles y bebiendo a sorbos alcohol del caro. Pero aquella noche decidí que no era delito apagar las luces y traspasé el umbral. Casi de inmediato mi mirada se vio atraída por la puerta entreabierta de una enorme caja fuerte. La curiosidad me venció en ese momento y, mirando a mi alrededor como si alguien pudiera verme, me acerqué a la caja fuerte. En el estante superior del armario de hierro había un montón de papeles, y en la parte inferior de la caja fuerte había otra puerta con una cerradura de código, que estaba bien cerrada. Al abrirla de un tirón, me di cuenta de que el contenido de la parte inferior me sería desconocido, así que decidí ver qué papeles valiosos había en el estante superior. Camilo vio que a Adriana aún le costaba hablar y, aunque le causaba curiosidad, dijo: «Cariño, tal vez no deberías preocuparte y hablar todavía. Aún estás demasiado débil». Adriana bebió un sorbo de agua del vaso que le tendió Camilo y respondió en voz baja: «No, Camilo, quiero que lo sepas todo y me ayudes a castigar a este canalla. No te imaginas los documentos que encontré allí. Recuerda que te dije que después de la muerte de los padres de Raúl, un caballero comenzó a llamar, presentándose como su empleado financiero. Amenazó con la quiebra, hablando de las deudas locas de Andrés y Silvia. Me dijo que Raúl y yo tendríamos que dejar la casa porque todo sería confiscado por las deudas. El muy cabrón ni siquiera se avergonzaba de que Raúl hubiera perdido la herencia de sus padres y su casa, y de que se viera obligado a vivir en nuestra vieja y ruinosa casa del campo, mientras que el hogar legal de sus padres había ido a parar a manos de este canalla como resultado de las maquinaciones de mi ahora marido. En la caja fuerte había acciones y algunos otros papeles a nombre de los padres de Raúl. No sé nada de los documentos, pero la escritura de donación que allí estaba, que debió de ser falsificada, estaba escrita a nombre de mi maridito en nombre de Andrés. Nunca creería que los padres, que habían esperado tanto tiempo un heredero, se limitaran a cederlo todo tan fácil a otra persona. Te llamé esa noche y ni siquiera me enteré cuando volvió el bastardo. Al colgar el teléfono, vi una mano alzada con un jarrón sobre mí, y luego oscuridad. Ese mismo día, un agente de policía fue directamente a la habitación de Adriana y ella le contó todo con detalle en la grabadora. Aún no tenía fuerzas para escribir y le llevaría mucho tiempo describir lo que había sucedido.
Se había abierto una causa penal contra el banquero y no hubo ningún problema en pagar con su dinero. El caso se cerró antes de que pudiera abrirse, pero la fama de las desviaciones del canalla se extendió rápidamente mucho más allá de la ciudad. La libertad condicional que se le había impuesto había puesto en aprietos sus negocios, y se rumoreaba que muchos de sus socios se negaban a trabajar con él. La reputación del sinvergüenza quedó muy dañada y todas las propiedades de los padres de Raúl fueron devueltas al muchacho. Como Adriana era la tutora legal del niño, pudo pagar la operación y en poco tiempo el niño corría feliz por el patio de la casa, dando patadas a una pelota y gritando: «Camilo atrapa, hoy eres el portero». Después de que operaran al niño, Camilo vino a verlos al hospital, cogió la mano de Adriana y mirándola directamente a los ojos le preguntó: «¿Quieres casarte conmigo? Te amo mucho y quiero estar a tu lado y al de Raúl». Adriana sonrió ante una mirada de desconcierto y contestó en voz baja: «Pero ni siquiera estoy divorciada todavía». «Si eso es lo único que te detiene», dijo inmediatamente el tipo, «te divorciarás muy rápido y estoy dispuesto a firmar el mismo día». Adriana le rodeó el cuello con los brazos, escondió la cara en su pecho y susurró en voz baja: «Estoy de acuerdo, claro que sí, y además te quiero mucho». Tras recibir el alta hospitalaria, Camilo llevó a Adriana y Raúl a su piso y, nada más llegar, les dijo que sus padres estaban deseando conocerla y prometió pasar por allí por la noche. Adriana le miró asustada y habló tímidamente: «Camilo, tengo miedo, ¿qué pasa si no les gusto? Son tan ricos, ¿y yo qué soy? Una campesina ordinaria». Camilo se echó a reír, la cogió en brazos como a una pluma y la hizo dar vueltas por el apartamento. «Qué boba eres guapa, inteligente, madre de un niño precioso y mi favorito, y mis padres son gente sencilla y amable como yo». Los padres congeniaron de inmediato con Anya y Raúl y a la media hora la madre de Camilo cuchicheaba con Anya en la cocina y su padre enseñaba a Raúl a jugar al ajedrez, murmurando: «Vamos, nieto, aprende. Es un juego muy bueno para el cerebro. Camilo sabe jugarlo. Apréndelo y le ganarás». La velada fue muy cálida y cordial, y se despidieron como personas cercanas. Entonces Camilo anunció que se casaría con Adriana y adoptaría a Raúl, a lo que los padres intercambiaron miradas y el padre dijo con buen humor: «Ahí tienes, madre, y estabas preocupada por no tener nietos. Vas a tener un niño hecho y derecho, así que acostúmbrate a ser abuela». «¿Verdad, Raúl?». El chico miró a ambos con seriedad y afirmó con madurez: «Si ella es abuela, tú eres abuelo. La abuela debe estar con el abuelo en todo momento». Todos se rieron y se fueron a despedir a sus padres. Aquella noche, después de acostar a Raúl, Adriana y Camilo se quedaron abrazados en el sofá durante largo rato, incapaces de creer que ahora estarían juntos para siempre. Adriana se divorció muy rápidamente, incluso sin la presencia de su marido, y el mismo día presentaron la solicitud con Camilo. Decidieron no celebrar una gran fiesta, por mucho que insistieran sus padres. Se limitaron a reservar un acogedor restaurante no muy lejos de la casa e invitaron a la gente más cercana. El día de la boda, los padres de Camilo y la madre de Adriana, que había venido del pueblo, recibieron a los recién casados en un salón decorado con flores frescas, de la mano del sonriente hermano de la chica. Los amigos de Camilo fueron los encargados de las conclusiones. Cuando se enteraron de que su amigo se casaba, se presentaron en su casa con tarta y champán y se indignaron desde la puerta. «¿Cómo llamas a eso? Es tan héroe que le roba la mujer a Barba Azul, se dispone a casarse con ella y no dice ni media palabra a sus amigos». Alejandro, como siempre, continuó el pensamiento de Carlos a modo de estribillo. «Sí, si tu madre no lo hubiera dejado escapar, nunca lo habríamos sabido. Pero no puedes mantenernos al margen ahora, tenemos que estar allí para las festividades». Camilo intentó justificar que no querían armar escándalo y montar una gran fiesta, pero los amigos insistieron. El día de la boda, Carlos y Alejandro trajeron una enorme cesta de flores y cada 5 minutos coreaban alegremente: «Hurra», mientras levantaban sus vasos de chupito por encima de la cabeza.
El invitado más guapo y alegre de la fiesta era Raúl. Parecía todo un caballero, con un traje crema de 3 piezas y pajarita, bailó en el centro de la sala toda la velada, casi sin cojear, turnándose para tirar de los invitados desde la mesa. Camilo miró a sus padres que arrullaban como tortolitos y susurró en voz baja a su mujer. Hacía tiempo que no los veía tan felices, y no le pierden de vista a Raúl. Adriana puso la palma de la mano sobre la de su marido y respondió en el mismo susurro. Y mi madre parece haber rejuvenecido aún más. Hacía tiempo que no la veía tan guapa con el pelo recogido en un vestido. Antes iba a la granja con ropa de trabajo y una bufanda, pero aquí está tan guapa. La mujer estaba realmente irreconocible. Sus rizos bien peinados y un vestido de color morado, muy apropiado para ella, la hacían parecer más joven y fresca. A pesar del reducido número de invitados, la velada fue divertida y muy cálida, como en familia. Casi inmediatamente después de la boda, Camilo, al enterarse del amor de Adriana por las matemáticas, insistió en que asistiera a un curso preparatorio, y al año siguiente ella se matriculó sin problemas en el instituto pedagógico. Tras graduarse, Camilo consiguió un trabajo con su padre, lo que le hizo muy feliz. Hacía tiempo que quería ceder el negocio a su hijo y, como él decía, ocuparse de su casa de campo y su nieto. Ahora iban al campo casi todos los fines de semana, y a veces las recién estrenadas abuelas se iban allí una semana entera y se llevaban a Raúl con ellas. La madre de Ania y la de Camilo se hicieron muy buenas amigas y a menudo se llamaban y se reunían. En uno de estos viajes, Camilo, sonriendo misteriosamente, pidió a sus padres que se sentaran, cogió la mano de Adriana y le dijo: «Queridos familiares y seres queridos, Adriana y yo tenemos que informarles que nos hemos asegurado de los grandes abuelos y abuelas que son y hemos decidido darles otra nieta. Adriana y yo vamos a tener una hija». Se hizo el silencio durante un minuto, y entonces ocurrió algo inimaginable. Las madres se abrazaron y enjugaron sus lágrimas de alegría. El padre bebió una copa de coñac, estrechó la mano de su hijo y besó a su nuera, mientras Raúl corría gritando de alegría: «Voy a tener una hermanita». Adriana y Camilo se abrazaban y reían felices por lo que estaba pasando. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.